Ahora sí. Entonces les comparto. Ya, como les decía, el primer ejercicio de esta ayudantía es más una visión general de los conceptos más que nada de la normal. Y el segundo problema es sobre el muestreo de aceptación, en especial el muestreo 5. Entonces partamos con la primera. Nos dice, en una conocida empresa de transporte de buses interurbanos, se viene rediseñando desde hace un tiempo los tiempos de llegada y salida de los buses. En particular, se tiene que el problema de determinar el tiempo de recorrido entre las ciudades de Santiago y Puerto Montt, hay que determinar el tiempo de recorrido entre Santiago y Puerto Montt, y para ello se acude a los archivos de los últimos 4 meses, y se toman aleatoriamente 45 tiempos de recorrido entre ambas ciudades, que se encuentran acá. Entonces, esto es como una muestra de todos los viajes que hubieron en los últimos 4 meses, se tomaron 45 viajes, 45 tiempos, que son los que se encuentran en la tabla. Y me dan el promedio y me dan la desviación, que eso igual uno lo puede sacar a partir de los datos, pero ahí lo hace más fácil y lo dan. Entonces, en primer lugar me dice, analice estos datos utilizando la herramienta de calidad que considere más apropiada y describa lo que observa. Entonces, esto es como cuando uno tiene unos datos, la primera cosa que uno hace como para mirar cómo se podrían comportar o distribuir, lo más básico que uno hace es como un histograma. Entonces, vamos a acá escribir los datos para no gastar tiempo en eso, pero son los mismos datos que están en el enunciado, pero en una misma fila. Y, bueno, calculemos el promedio de desviación, aunque igual ya nos daban. Calculamos el promedio, que es 15,05, que es lo que nos daban. Y la desviación es una desviación punto .m porque es de una muestra, no es toda la población. Entonces calculamos la desviación. Y nos da 0,6, que era lo que nos decían. Entonces esto ya lo decían, pero igual ahí lo calculamos. Entonces ahora el primer paso es analizar los datos haciendo un histograma, para ver como su primer comportamiento. Se va a hacer el histograma, ustedes seleccionan todos los datos. Una forma de hacer el histograma es yéndose a insertar, gráficos recomendados, y acá buscar el histograma en todos los gráficos. Acá está el histograma. Y ahí también lo pueden modificar. Por ejemplo, si quieren más intervalos, por ejemplo, apretan como donde está el eje X y ponen el formato al eje. Y pueden hacer, no sé, que el ancho sea más chico, 0,4, por ejemplo. Y ahí les da, quizás se ve mejor. O cambiar el número de rango. Yo creo que esto es como ahí son 7 rangos. Entonces dejémoslo así. Entonces, observando en primer lugar el histograma, ¿qué podrían decir? Quizá no se ve perfecto, pero ¿qué es una primera visión que tiene? ¿Quiso ser normal? Ajá. Se aproxima a una normal. Quizás no tanto, pero algo, donde como que sube y después baja. No es perfecta, pero se puede aproximar, entonces lo podemos usar como una normal. O sea, esa es como una primera observación. Después, en la B, copié la pregunta acá, pero en la misma. Vamos con la B. Me dice el tiempo máximo de estos datos es 16,9 horas. Quiere decir esto que el máximo tiempo que han demorado todos los buses entre Santiago y Puerto Montt en los últimos 4 meses ha sido de 16,9 horas. ¿Qué opinan de esta pregunta? ¿Qué encuentran ustedes? No. Ah, no. ¿Y por qué no? Porque es la máxima, ¿no? Como hay variación entre todos los datos. Ajá, en el fondo esta es como la máxima de estos datos. Claro. No, si sacamos el De la máximo de muestra, esto, ¿no? sí, exacto. Y esto es una muestra. No son todos los buses entre Santiago y Puerto Montt que han habido en los 4 meses. Son solo 45 buses. Entonces en el enunciado acá nos decían al archivo los últimos 4 meses y se tomaron aleatoriamente 45 de ellos. Entonces es una muestra, no es la población entera. Entonces que una muestra, el máximo sea 16,9, no significa que todos los buses de toda la población existente en el fondo
sean de máximo 16,9. O sea, en resumen, no, porque es una muestra. Y esto también como estamos diciendo que se aproxima a una normal, podemos calcular con qué seguridad está entre tal y tal intervalo. Que por eso podemos sacar, por ejemplo, el intervalo de confianza, que no sé, como lo vieron en clase, que tenemos la media, y si le sumamos una desviación, cubre el 68,27. Si le sumamos dos desviaciones, cubre el 95,45% de los datos, y tres desviaciones cubre el 99,73%. Entonces calculemos el de tres desviaciones. Entonces hagamos el U menos 3 sigma. Entonces el promedio era, lo teníamos acá arriba, menos 3 por la desviación. Y 1 más 3 sigma. Más 3 por la desviación. Esta es de la muestra. Entonces, podemos decir que si calculamos estos límites, encontramos que un 99,73%, que corresponde cuando se le suma y resta tres desviaciones, de los resultados de todo del proceso en general, están entre estos dos valores, entre 13,2 y 16,8. Entonces, podría asegurar con un 99,73% de los datos no van a ser mayores a 19,9, pero pueden haber datos que estén más de 19,9. Esto es la diferencia, no sé, el 0,27% de los datos podría estar sobre este valor o bajo este valor. Entonces ahí corroboramos que, como esta es una muestra, no necesariamente todos van a ser menores a 16,9. ¿Se entiende? Sí. Ok. Y la C me dice, si tuviera que establecer límites de especificación para el tiempo de viaje, de tal manera de ofrecer esta promesa de servicio al cliente, ¿qué límites establecería? No sé qué límites establecerían ustedes. Como que yo le voy a prometer al cliente, mira, no te va a demorar más que esto. O no te vaya a demorar más que esto el no sé cuánto % de las veces. O sea, se puede hacer como el sigma con el 6. Ajá, en lo que se llama Six Sigma, que en el fondo es como lo que hicimos acá. 3 para la derecha y 3 para la izquierda. Ese es como que el 99,73% de los casos van a estar entre esos valores. Y con eso ya le puedo decir al cliente, ¿sabes qué? Es muy poco probable en verdad que te morís más de 16,8. Entonces como que la probabilidad es muy chica, es 0,27% de probabilidad de que te morís más de esto o menos de esto. En el fondo como que la respuesta a este iba unido también a la anterior, que calculamos los límites. Entonces, si tuviéramos que establecer límites para ofrecerle esta promesa de servicio al cliente, diríamos que dado estos límites, que es lo que decía la Maca de lo que se llama Six Sigma, es posible establecer como promesa al cliente un tiempo de recorrido en el fondo máximo de 16,8 y mínimo de 16,23, lo cual se cumpliría un 99,73% de las veces, de todos los casos. ¿Se entiende? ¿O alguna pregunta? No entendí por qué se usa el menos 3 y más 3. O sea, lo que dice el Sigma es que el 99,73% de todos los casos, como de la población, por así decirlo, lo va a cubrir si es que a la media le sumo 3, este punto en el fondo es 1 más 3 sigma, y este punto es 1 menos 3 sigma. Perdón. Y entonces yo puedo asegurar con este porcentaje que el tiempo no se va a demorar más que esto y menos que esto. O sea, menos que esto y más que esto. En fondo, acá estoy cubriendo 6 sigma. 3 para la derecha y 3 para la izquierda. Y esos 6 sigma corresponden al 99,73%. Ya, gracias. Mira,
Por ejemplo, podríamos decirle al cliente, sé que el 68,27% de las veces no te va a demorar más de, y ahí lo calculamos con una desviación. Ah, creo que lo hice mal. Ah, no, está bien. Entonces, el 68,27% de las veces, tu viaje va a durar entre 14 y 15. Pero en verdad hay mucha probabilidad que hay un 40 y algo que no dure entre eso y que esté afuera. Entonces, por eso lo de 6 sigma te asegura el 99,73, que es bastante valor. Ya, esa era la pregunta 1. Si se fijan, era más que nada el concepto como de la normal. Y ahora la pregunta 2, para enfrentarla, primero vamos a ver un resumen chiquitito de los muestreos de aceptación. El para qué sirve. En el fondo, el muestreo, porque ustedes vieron gráficas de control y también muestreo de aceptación. Entonces, el muestreo de aceptación es como la parte de calidad, cuando ya se produjeron los productos o los bienes, lo que sea, y quiero ver en el fondo, ya produje, lo rechazo o no lo rechazo, porque quizá me vinieron todos muy malos, entonces voy a rechazar ese lote, o quizá como cuál va a ser como mi plan de muestreo para ver si rechazo o no rechazo un lote. En el fondo eso es como importante del control de calidad. Y la idea de esto es que uno no va a poder analizar toda la población, como todo, por ejemplo, si voy a producir 10.000 cosas, no puedo analizar las 10.000 cosas y ver si me salieron buenas o malas. Yo tengo que tomar una muestra y a partir de esa muestra tomar conclusiones. Entonces la idea es que las conclusiones que yo tome de la muestra sean lo más representativas a la realidad total de la población, que es lo que me dice acá, que proporcione un medio para extrapolar las características de una muestra a las características del lote, de todo el lote. Y entonces tenemos 3 planes de muestreo, el simple, el doble y el secuencial. Y para eso hay una notación que es general para todos, que los típicos valores van a ser estos, donde el n corresponde al número de piezas del lote, de todo el lote que se produjo. Y n es el número de piezas de la muestra. Entonces obviamente el n chico es más chico que el n grande. Después el m es el número de artículos defectuosos en el lote. Y esto no se sabe de antemano. Yo no sé si se produce un lote de 10.000 productos, yo no sé cuántos vienen defectuosos. Esto quizás se sabe después. Y el alfa y el beta se llaman riesgos, que es el riesgo del consumidor y el riesgo del productor. ¿Por qué el consumidor? Porque beta es la probabilidad de aceptar lotes malos. Entonces, es como yo genero un producto y venía malo, pero lo acepté, entonces lo vendí. Así como que me venía malo y dije, ah, no, sí está bueno. Y lo vendo. Entonces, obviamente, un riesgo de perder al consumidor, porque el consumidor le va a llegar un producto que estaba malo. Compré un producto, le llegó malo, entonces tengo el riesgo de perderlo. Por eso se llama riesgo del consumidor. Y por el otro lado, el alfa es la probabilidad de rechazar lotes buenos. Y entonces es como, yo le compro a un productor, ponte tú, y el productor me dio los productos, y yo dije, ah, no, están malos, no te los voy a aceptar. Pero en verdad estaban buenos. Entonces obviamente tengo un riesgo de perder el productor, porque el productor como que me dice, como, ¿para qué me rechazáis cosas que estaban buenas? Así que por eso se llama riesgo del productor y el riesgo del consumidor. Y también se le llama este error tipo 2 y este error tipo 1. ¿Se entendió lo del alfa y beta? Que es importante como que entiendan el concepto. Sí. Bacán. Y el C es el nivel de rechazo. Por ejemplo, cuando es como decir, si en la muestra hay más de 4 artículos defectuosos, yo voy a rechazar el lote entero. A eso se refiere al nivel de rechazo. Después X es nuestra variable aleatoria, que es el número de artículos defectuosos en la muestra. Y es una variable aleatoria, porque dependiendo de la muestra que tome, va a ser cuántos artículos defectuosos tendré. En el fondo, va a depender de cada experimento que se haga. Después P es la proporción de artículos defectuosos en el lote, en el fondo la proporción real. Y P0 y P1 se le llama al nivel aceptable de calidad, y P1 tolerancia porcentual de artículos defectuosos en el lote. Para entender mejor estos dos, acá le escribí, esta explicación está en el libro,
pero se entiende mucho mejor, que P0 es como lo que yo deseo que, el nivel deseado de la proporción de artículos defectuosos. O sea, si yo digo que mi AQL, en el fondo el P0, es 10%, si la cantidad de artículos defectuosos es menos de 10%, yo lo voy a aceptar, porque yo digo, un 10% es el nivel deseado. Entonces, obviamente, que si hay menos productos defectuosos que eso, yo voy a aceptarlo. ¿Qué es lo que dice acá? Si la proporción verdadera de artículos defectuosos en el lote es menor o igual a P0, entonces lo voy a aceptar. Y el P1 es como todo lo contrario, es como sobre tal porcentaje, que va a ser el P1, yo voy a rechazarlo. Como yo voy a tolerar máximo un 30%, no voy a tolerar que haya más de 30% de artículos defectuosos. Entonces lo mismo, se considera que el lote es inaceptable, o sea, yo no lo voy a aceptar si la proporción de artículos defectuosos sobrepasa P1. Entonces, como que tengo P0 y tengo P1, bajo P0 lo acepto, sobre P1 lo rechazo, pero entre P0 y P1 es como un área gris, como que no se sabe qué va a pasar, porque igual es una muestra, entonces hay una imprecisión. ¿Se entendió el concepto de P0 y P1? ¿O alguna pregunta? ¿O lo repito? Como quieran. En la parte que queda como el área gris, como para solucionarlo, ¿puedes hacer otro muestreo y ver qué pasa ahí o se deja así nomás? O sea, ahora vamos a ver en el fondo, dependiendo del plan de muestreo, qué es lo que uno hace. Ahí. Quizá en el ejercicio se entienda más, pero en el fondo, no sé, pues el P0 puede ser 20 y el P1 puede ser 40. Entonces, cuando el porcentaje de defectos es entre 20 y 40, no sé si aceptarlo o rechazarlo, como que estoy ahí en la duda. Cami, Ya. Bien. o sea que básicamente X tiene que estar entre P0 y P1. O sea, X es el número de artículos defectos. Perdón, P tiene que estar entre P0 y P1. O sea, si P es menor a P0 lo acepto, si es mayor a P1 lo rechazo. Ah, al revés, ya. O sea, no tiene que estar entre P0 y Ajá, es P1. como para los lados, para lo extremo. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta con las notaciones? Ya. Entonces, vamos a ver el muestreo simple. Hay una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La nula siempre va a ser que el lote tiene una calidad aceptable. O sea, como le he mencionado, va a ser aceptable cuando el porcentaje real sea menor a lo que yo acepto. Y todo lo contrario, el lote tiene una calidad inaceptable cuando SP sea mayor al P1. Entonces, esa va a ser la hipótesis nula y la alternativa. Entonces, en otras palabras, lo que dice el muestreo simple, lo que hace es súper simple. En el fondo es, si hay más de 6 artículos, acuérdense que es el nivel de rechazo, defectuosos en una muestra de tamaño n, acuérdense que n es el tamaño de la muestra, voy a rechazar el lote. Y si no, lo acepto. En otras palabras, rechazar el lote es como rechazar H0, porque H0 es que es aceptable. Entonces digo, no es aceptable, rechazo H0. Entonces estoy rechazando H0 cuando la cantidad de artículos defectuosos es mayor a 0, que es la cantidad de artículos defectuosos, que es nuestra variable aleatoria, es mayor a 0, que es nuestro nivel de rechazo. Eso es lo que hace el muestreo simple. Simplemente hay más de ese artículo defectuoso en la muestra, rechazo. Si no, lo acepto. Entonces, acá vamos a ver lo que es el alfa y el beta. Y en el fondo, ¿cuáles son las fórmulas del alfa y el beta? Entonces, como les decía, el alfa es el riesgo del productor. Probabilidad de rechazar lote bueno. O sea, me viene bueno, pero yo lo rechacé. Entonces, me viene bueno, o sea, H0 es verdadera, es aceptable, y yo lo rechazo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de rechazar? Rechazar lote bueno, o sea, rechazar un lote, dado que está bueno. Que en el fondo es lo que está acá. ¿Cuál es la probabilidad de rechazar el lote? Dado que el lote es bueno. Ese es alfa. Entonces, es lo mismo que como les comentaba acá.
cuál es la probabilidad de que la cantidad de artículos defectuosos sea mayor a C, dado que el lote es bueno. Y que el lote es bueno, en el fondo, es como que la proporción es aceptable. Y que lo vamos a decir como que P sea igual a P0. Donde la proporción de artículos defectuosos sea igual al nivel aceptable de calidad. Entonces, ese sería cómo se escribe alfa. ¿Se entendió la notación? Sí. A ver. Y beta es todo lo contrario. Beta es probabilidad de aceptar lotes malos. Entonces, yo lo voy a aceptar el lote, o sea, X va a ser menor a C, porque lo acepto porque la cantidad de productos defectuosos es menor a C, pero, o sea, dado, el lote estaba malo. O sea, ahora en vez de P igual a P0 va a ser P igual a P1. Creo que no lo escribí acá, pero después en el ejercicio está escrito. Entonces, es como este en vez de mayor va a ser menor, y este en vez de P0 es P1. Ese sería el beta. Entonces ahora, para determinar en el fondo cuánto es alfa y cuánto es beta, tenemos que saber cuál es la distribución de X para poder calcular esta probabilidad. Para calcular la probabilidad necesito saber cómo se distribuye mi variable aleatoria. Entonces, en estos ejercicios donde X es el número de artículos defectuosos, el X se distribuye exactamente como una distribución hipergeométrica. Pero cuando n grande, es mucho más grande que n chica, que en el fondo es la cantidad total del lote, y esta es la cantidad de la muestra, esta distribución hipergeométrica se puede aproximar a una binomial. Entonces, generalmente uno nunca usa la hipergeométrica, siempre lo aproxima a una binomial. A la binomial, acuérdense que es una distribución discreta. Y después también uno puede aproximar la binomial a otras cosas, que dependiendo de si cumple algunas condiciones. Si n es grande se considera mayor a 25, y p es chico, que se traduce a que la multiplicación de n por p sea menor a 5, si pasan estas dos condiciones, podemos aproximar esta binomial y usar la de Poisson. Y si el n es demasiado grande, uno puede aproximar a una normal, que es como lo que uno siempre hace como en los ejercicios, como ya se asume que el n es grande, se aproxima a una normal. Entonces, en realidad se distribuye de forma hipergeométrica, pero si el n es mucho mayor al n, puedo usar la binomial. Si se cumple esto, puedo usar la Poisson, y si se cumple esto, se puede usar la normal. Que la normal es como la más fácil, la más típica. Entonces, lo ideal es que si se cumple esto, puedo usar la normal porque va a ser una buena aproximación. ¿Se entiende como el proceso de cómo se distribuye la X? Sí. Bacán. Y bueno, acá les puse las fórmulas, no sé si se acuerdan de la binomial. La binomial era de esta forma, no sé si les suena. La probabilidad de que, acuérdense que es discreta, entonces que el X sea igual a un número fijo, por ejemplo, la cantidad de artículos defectuosos sea 3, ponte tú, lo reemplazo acá, donde el n es la cantidad de la muestra y el m es el valor observado. Y cuando es como acumulativa, porque esta es como la exacta, que sea igual a algo. Pero cuando es acumulativa, por ejemplo, cuando sea mayor a c, tengo que partir desde c más 1 hasta n. Y este es lo contrario, que sea menor o igual a c. Entonces parto de 0 hasta c. Entonces hago la sumatoria de la misma cosa que está acá, es la que está acá. Solamente que acá el p es p0, entonces ese p lo reemplazo por p0, en el caso del alfa, y en el caso del beta, ese p lo reemplazo por p1. Entonces, el alfa, como vimos, es que sea mayor a c, entonces de c más 1 a n, y el beta menor o igual a c. Esa es la fórmula de la distribución binomial. La gracia igual ahora, como lo pueden hacer en Excel, es que Excel como que te calcula al tiro de todas las cosas. Entonces vamos a ver después ver cómo calcularlo para cada una. Pero primero vamos a hacer el ejercicio y después hacerlo como de forma general, como por si acaso, por si les preguntan algo de esta forma.
eso sería como el resumen de los muestreos de aceptación, y más que nada vimos el muestreo simple, que es el ejercicio del problema 2. ¿Alguna pregunta como de concepto? Todo bien. Vale, gracias. Entonces vamos a la 2. Ups, ya, ahí está. Me dicen, un productor de calculadoras de bolsillo compra los chips del procesador central en lotes de 1000. Le gustaría tener una tasa de artículos defectuosos de 1% en el lote, pero normalmente no va a rechazar un lote a menos que tenga un 4% o más de artículos defectuosos. Si se extraen muestras de 50 procesadores de cada lote, calcule. Acá falta una frase, pero aquí sí, creo que la puse. Falta la última frase. Y el lote se rechaza si se encuentran más de 2 artículos defectuosos. Faltó esa parte en el enunciado, pero acá está. Entonces, ¿cuánto vale P0, P1, N y C? En fondo, acuérdense que N es el número de piezas en la muestra. Entonces, ¿cuánto sería N en este caso? 50. Ajá, exacto. Porque cada muestra es de 50. Entonces, también, ¿cuánto es N? No lo vi bien, pero ¿cuánto es el N grande? Sí, 1000, porque es el lote entero. Después C, acuérdense que es el nivel de rechazo. En el fondo, como la cantidad con la cual yo voy a rechazar un lote. 2. Sí, perfecto. Ahí. Porque me dice el lote se rechaza si se encuentran más de 2 artículos defectuosos. Después P0, acuérdense que es el nivel aceptable de calidad, como la probabilidad que yo espero que se satisfaga. 99%. Ah, ¿Cómo? ¿Cuánto? El 99%. Ah, o sea, es la probabilidad que yo espero de artículos defectuosos que hayan, no como de buenos. Es como el 1% del fondo. 1%. Ajá. Que es como si hay menos de 1% de artículos defectuosos, yo lo voy a aceptar. Entonces eso es lo que me dice acá. Le gustaría tener una tasa de artículos defectuosos de 1%. Entonces, si tiene menos, lo voy a aceptar. ¿Y P1? 4. Ajá. Porque me dice, no lo voy a rechazar a menos que tenga más de 4% de artículos defectuosos. Si tiene más, lo rechazo sí o sí. Si tiene menos de 1, lo acepto sí o sí. Pero ahí, entre medio, entre 1 y 4, no sé qué voy a hacer. Entonces ahí tenemos los datos del enunciado. Entonces me pide calcular alfa y beta. Acá me dice usa Poisson, pero vamos a usar la binomial, ¿ya? Después vamos a usar la Poisson. Entonces la binomial es la que le escribí acá. Entonces, esto es lo mismo que estaba antes en el resumen, que cómo se define alfa. La probabilidad de que yo rechace el lote, de que diga no, está malo, pero en verdad está bueno. O sea, que lo rechace se traduce a que el x es mayor a c, y que esté bueno se traduce a que sea igual a P0. Entonces, aplicando la misma fórmula que estaba en el resumen, el que sea mayor a c, hay que contar desde c más 1 hasta n. Y p va a ser P0. Entonces, donde estaba la p en la formulita, de acá, donde estaba la p, se pone el P0. Entonces, en el fondo, reemplazando con los valores, bueno, antes, acuérdense, no sé, por la probabilidad que sea mayor a algo es lo mismo que 1 menos la probabilidad que sea menor a algo. Entonces, uno siempre lo cambia porque es más fácil hacer el menor. Entonces, el mayor igual se traduce a 1 menos menor igual. O sea, perdón, el mayor igual, o sea, el mayor se traduce a menor igual. Entonces, si alfa es la probabilidad de que x sea mayor a c, es lo mismo que decir 1 menos la probabilidad de que x sea menor a c. Y ahí reemplazamos al tiro el c por el valor de 2, y p igual a P0, y P0 es 1%. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, esta es la probabilidad que x sea menor a 2, dado que la probabilidad es 1%. Entonces, que x sea menor a 2 es que x sea 0, o que x sea 1, o que x sea 2. Entonces, lo vamos a escribir como la sumatoria, donde x, que le vamos a poner el m,
donde x sea 0, después sea 1 hasta 2. En el fondo pasé esto a la sumatoria para poder esta, en el fondo la probabilidad exacta, reemplazarla por la fórmula que tenemos acá. Entonces lo reemplazamos de esa forma. Entonces esto se traduce a esto, que es la probabilidad binomial. Entonces ahora solamente hay que calcular 1 menos cuando el m es 0, cuando el m es 1 y cuando el m es 2. Entonces 1 menos cuando el m es 0, que se fijan en la misma fórmula, reemplazando los valores, el n es 50 y el p es 0,01, cuando el m es 1 y cuando el m es 2. Esto es para que entiendan la fórmula, porque después el Excel en verdad lo calcula solo. Pero para que se entienda que se calcula de esa forma. Entonces calculemos estas tres por separado. La probabilidad que x sea igual a 0, que sea 1 y que sea 2. Entonces Excel tiene las fórmulas de las distribuciones, que esta es la distribución binomial. Entonces la fórmula que tiene es dis.binomial. Y acá uno pone el número de éxito, que en este caso va a ser 0, que es el x igual a ¿cuánto? Ese cuánto es el número de éxito. La cantidad de ensayos es el tamaño de la muestra, que en este caso va a ser el valor de n, que va a ser 50. La probabilidad de éxito, en este caso es el valor de p, que va a ser 0,01. Y acumulado va a ser 0, porque queremos calcular la probabilidad exacta, que x sea igual a 0. Entonces, cuando se pone 0. Y la fórmula va a ser la misma, y lo único que va a cambiar es que acá quiero que sea igual a 1, y acá queremos que sea igual a 2. Entonces alfa va a ser 1 menos esto, menos esto, menos esto. Entonces, alfa va a ser igual a 1 menos, pongamos la suma de esos tres. Sería como 1% aproximado. 1%. ¿Se entiende la lógica de cómo se desarrolló el alfa? ¿En binomial? Sí. Sí. Entonces, vamos a poner binomial. Entonces, ustedes podrían haber hecho calculado directamente, sabiendo que el alfa es la probabilidad que x sea mayor a c, o sea, 1 menos. Teniendo esto, pueden calcular como alfa es 1 menos la probabilidad que x sea menor o igual a 2. Entonces ponen la dis.binomial. El número de éxito es 2. El de ensayo es 50, el mismo que antes, la probabilidad es 0,01. Pero ahora es acumulado porque queremos que sea hasta 2. En el fondo que sea menor o igual a 2. Entonces, si en el acumulado ponen 1, les da el mismo valor. Entonces, no es necesario, esto era como para que entendieran la fórmula y todo el procedimiento, pero ustedes directamente pueden hacer alfa z y da el mismo valor. Cuando se ponen acumulado, están contando hasta el valor que se pone en caso de éxito. O sea, el número de éxito. Entonces, el beta es, acá sí está escrito, no lo escribí en el resumen, pero así se lo escribí ahí. Es que sea menor o igual a c, y que la probabilidad ahora sea P1. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo acepte, porque la cantidad de artículos defectuosos va a ser menor a c, dado que está malo? Entonces digo, ya, sí, está bueno, lo vendo, pero en verdad estaba mal. Entonces va a ser la suma desde 0 hasta c. Entonces la suma desde 0 hasta c de la distribución binomial, reemplazando el p por el p1. Entonces se hace la misma fórmula. Acá es que les puse la foto porque en verdad si lo escribía me demoraba mucho. O sea, escribiéndolo, como no tengo tablet o esas cosas, me la tenía que ingeniar así nomás. Entonces, es lo mismo. Probabilidad que x sea menor a c, que c es 2, y que p sea 0,04. Ahí reemplazando valores. Y reemplazándolo acá, tenemos lo de abajo. Que c es 2, el n es 50 y el p1 es 0,04. Puede reemplazar valores, no solamente. Entonces, con la misma idea de antes, ahora tenemos que hacer la suma desde 0 hasta 2. Entonces, es como la misma fórmula que antes, solo que ahora el p de la fórmula no es 0,01, sino 0,04. Entonces ponemos distribución binomial,
el número de éxito en este caso es 0, el número de ensayo es 50, que es el tamaño de la muestra, la probabilidad de éxito es 0,04 y el acumulado es 0, porque estamos calculando que sea exacto, la probabilidad exacta. Lo tiramos para abajo para no escribirle de nuevo y cambiamos el valor de acá. En este caso es que sea x igual a 1 y en este caso que sea x igual a 2. Entonces beta va a ser la sumatoria desde 0 hasta 2, o sea la sumatoria de estos. Y lo ponemos en porcentaje. Entonces beta es 67,67%. Y calculándolo de la otra forma directa, podemos hacerlo directo con el acumulado. Entonces ponemos distribución punto binomial. El número de éxito es 2, la probabilidad que x sea menor o igual a 2. El de ensayo es 50 igual que siempre, 0,04 igual. Y ahora acumulado, porque queremos que sea menor o igual a 2. Y ahí nos da el mismo valor. ¿Se entiende? ¿Por qué si es menor? ¿Cómo? ¿Por qué si es menor o igual a 2 pones 1? ¿O por qué no 2? Que este valor, el último parámetro, es el parámetro acumulado. Acumulado significa, en el fondo, si el acumulado es 0, estoy calculando la probabilidad que x sea igual a algo. Y si el acumulado es 0. Y si el acumulado es 1, estoy calculando la probabilidad que x sea menor o igual a algo. ¿Se entiende? Entonces, en esto podríamos calcularlo de esta forma, porque nosotros queremos decir que sea la probabilidad que x sea 0, que x sea 1 y que x sea 2. Entonces, en estos casos, si x es igual a 0, tenemos que usar el acumulado igual a 0. Entonces acá pusimos 0. Acá también 0 y acá también 0. O se puede calcular directamente así, porque nosotros queremos que x sea menor o igual a 2. Entonces podemos usar directamente el acumulado 1 y ya estamos calculando al tiro que x sea menor o igual a 2. ¿Sí? Sí. Entonces, todo este proceso no era necesario, ustedes pueden hacer esto directamente, pero era para entender en el fondo la fórmula y cómo se va calculando. ¿Alguna pregunta? Todo bien. Okay. Entonces, lo que les quería mostrar ahora, que va a estar ya en tira más cortita, es cómo calcular alfa y beta, pero con varias distribuciones. Está como ya, cuando ya acá están los datos, que son los mismos que tenemos antes. El n era 1000, el n de la muestra 50, 0,2, 1% y 4%. Entonces, ¿cómo se calcula con Excel? Es para enseñarle cómo se calcula con Excel las distintas distribuciones. Cuáles son los parámetros de cada una de las funciones. Esta es la binomial, que es la que hicimos recién. En el fondo, la binomial, como les comentaba, el alfa era 1 menos la acumulada, entonces por eso acá poníamos el 1. Como hay tiempo, no sé si prefieren que borre los resultados y lo hacemos, o lo vamos viendo. ¿Cómo le acomoda más? Ya, o por último borremos los alfa y los beta. Acá están los datos. C, el N, el P0 y el P1. Entre paréntesis está lo que corresponde como al nombre de la función. Entonces, ¿cómo calculamos el alfa? Acuérdense que el alfa era 1 menos la probabilidad que sea menor o igual a 2. O sea, 1 menos la probabilidad como acumulada, cuando el acumulado es 1. Eso es lo que hicimos acá. 1 menos la distribución binomial y en acumulado poníamos 1. Entonces, esto es exactamente lo mismo que hicimos recién. 1 menos la distribución, la binomial, y el número de éxito corresponde al valor de C. Por eso ahí les puse el número de éxito. El número de ensayo corresponde al valor del tamaño de la muestra, que es el n, chico, que es 50, que es lo mismo que hicimos antes. La probabilidad de éxito, en el caso del alfa, corresponde al P0, y en el caso de beta corresponde al P1. Por eso los dos salen probabilidad de éxito, pero depende de qué estamos calculando.
Y el acumulado es 1, porque estamos calculando 1 menos la probabilidad que x sea menor o igual a 2. Y ahí nos da el mismo valor. Y beta lo mismo que antes. Dis.binomial. Y acá el número de éxito, el número de ensayo, que es el tamaño de la muestra, la probabilidad de éxito, que para el beta es el P1, y el acumulado es 1. Y nos dan los mismos valores que nos dieron acá. El 0,013 y el 0,65. Esa era la binomial. Y eso era esta es la exacta. La binomial sería una buena aproximación si n es mucho mayor que n. Y si nos fijamos, el n es 1000 y el n es 50. O sea, la diferencia igual es bastante. Entonces va a ser una buena aproximación de esto. Entonces, para corroborar si es una buena aproximación, calculemos el valor real de alfa y beta. Entonces, acá es la misma idea. Siempre el alfa es como el 1 menos, porque acuérdense que el alfa es probabilidad que sea mayor o igual, entonces se pasa a 1 menos. Y el beta va a ser en el fondo directo, porque es la probabilidad que sea menor o igual. Entonces el alfa va a ser 1 menos, y ponemos dist, punto, buscamos la hipergeométrica que está acá. Entonces, estos son los parámetros que usa la hipergeométrica. Entonces, la muestra de éxito corresponde al valor de C, que es como lo mismo que el número de éxito en este caso. El número de éxito se llama acá, que se llama muestra de éxito. Después, el número de muestra también es como lo mismo que ensayos de acá. Hasta ahí todo igual, que se leen. La población éxito, en el caso del alfa, va a ser el M0 y en el caso del beta va a ser el M1. Acá se diferencia la binomial. Al tiro les explico lo que es el M0 y el M1. Y el número de población es el número que hay en la población, en el fondo, el número total del lote, que va a ser el acumulado de suma. Entonces, el M, no sé si se acuerdan que lo vimos acá, el M es número de artículos defectuosos en el lote. Entonces, para la hipergeométrica, uno saca un M0 y un M1. El M0 para alfa y el M1 para beta. Y el M es el número de artículos defectuosos. Entonces, si yo multiplico la proporción por la cantidad, en la proporción de defectuosos por la cantidad total, saco el M0. Entonces, si fijan, el M es el P0 por el 1000 y el M1 va a ser el P1 por el 1000. Entonces, la proporción por el total. Y así saco la cantidad de defectuosos. ¿Se entiende los parámetros? Sí. Sí. Vale. Y eso, por eso entre paréntesis les puse como lo que corresponde al número dentro de la fórmula de Excel. Entonces, acá lo mismo, muestra de éxito va a ser el C, número de muestra va a ser el N, y ahora población éxito va a ser el M1, porque estamos viendo el beta, y el número de población es 1000. Y acumulado 1 porque estamos sacando la probabilidad menor o igual. Y ahora si se fijan, realmente era una buena aproximación. Este era 0,011, y acá está lo mismo, 0,013, haría muy poco. Y este es aún más cerca. Entonces, como el n es mucho mayor al n chico, la aproximación es buena. Entonces veamos la de Poisson. La de Poisson necesita el parámetro n por p. Entonces uno saca un n por p0 y un n por p1. Este va a ser el n por el p0 y este el n por el p1. Entonces, esta va a ser una buena aproximación si n es mayor a 25 y es 50, entonces ya estamos bien. Y si el n por p es menor a 5 y es menor a 5, entonces estamos bien. Puede seguir siendo una buena aproximación de la de Poisson. Se calculemos lo del alfa. 1 menos 10 punto. Ponemos la de Poisson ahora. Esta de Poisson. ¿Dónde está? ¿Cuál soy yo? Ah, creo que se llama al revés. A ver. Poisson. Ahí está. Ya, esta se llama al revés. Poisson.dist. Entonces necesita una X. En este caso el X es el valor de C. Y la media va a ser el NP. Que en el caso alfa es N por P0 y lo acumulado es 1. Y acá lo mismo. Poisson. El X que es C. La media que en este caso va a ser por P1 y el acumulado es 1.
Entonces, si se fijan, sigue siendo una buena aproximación. Igual está cercano a este, y este valor también está cercano a este. Y ahora otra aproximación, si es que el n es muy muy grande, podemos usar la normal. Y que el n sea muy muy grande se traduce a que el n por el p por el 1 menos p sea mayor a 5. N por p por 1 menos p. Entonces calculamos para los dos casos, para el caso de alfa y para el caso de beta. Entonces 1 por p0 por 1 menos p0 y n por p0 por 1 menos p0 y n por p1 por 1 menos p1. Y si nos fijamos, está lejos de ser mayor a 5. Entonces, probablemente los valores que nos den de alfa y beta no van a ser una buena aproximación y van a estar lejanos a estos valores. Entonces, calculémoslo igual para ver cómo es. Entonces, en este caso, para la normal es lo más típico, necesitamos la media y la desviación. La media es la de n por p0 o n por p1, dependiendo de qué estamos calculando. Y la desviación es la raíz de este valor, de n por p por 1 menos p. N por p por 1 menos p para el caso alfa y para el caso de beta. O sea, para el caso alfa, o sea, 1 menos la dis.norm, esta, que no es estándar. Entonces el x va a ser c, es la probabilidad que sea menor a c, dado que la media es esta y que la desviación es la raíz de esta. Y el acumulado. Y el beta, que va a ser dis.norm. El x, queremos la probabilidad que sea menor o igual a c, que la media es esta y que la raíz y la desviación es esta. Y acumulado. Acá puse 1 menos. Así. Entonces, si se fijan, es mucho más lejano. El 0,5 es mucho más lejano que el 0,67. Estas son buenas aproximaciones, pero estas no son buenas aproximaciones. ¿Y por qué? Por las condiciones que necesitamos que se cumplan para poder aproximar la hipergeométrica con la binomial, por ejemplo. O aproximar la binomial con la Poisson. Y así. ¿Se entiende? Sí. Entonces, esa es una forma, en Excel si se fijan es mucho más fácil calcular el alfa y el beta directamente a partir de los datos que nos dan. Y esto sería, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo. En el cuadro de la izquierda, para aproximar la hipergeométrica del n mayúscula que sea mucho mayor al n minúscula, ¿Ya? ¿no hay como algún parámetro que me diga efectivamente esto es tanto más grande, entonces da una buena aproximación? Anda un 500%. Así como un parámetro como estos, que son más ¿En los otros exactos. casos? No hay, ¿verdad? No, o sea, es como cachar nomás a decir, como ya, sí, es mucho más grande. Ah, ya, bueno. Entonces, si van como... también una cosa importante es como interpretar los resultados. Entonces, por ejemplo, en este problema que lo hicimos con binomial, nos da un beta súper grande. Si lo pasamos a porcentaje, quizás sea mejor. Nos da un beta de 68% y un alfa de 1%. Entonces, ¿qué significa que el beta sea 68%? Nos vamos a la definición del beta. El beta es la probabilidad que lo acepte, dado que está mal. Entonces, significa que de los lotes que estaban malos, de todos los lotes que estaban realmente malos, yo acepté el 68%. O sea, me llegaron millones de lotes malos y yo dije, no, sí están buenos, y los pasé. Y esa cantidad que pasé fue el 68% de los malos. O sea, eso es demasiada cantidad. Entonces significa que en el fondo lo acepté y estaba malo. O sea, si subo el valor de... ¿Qué pasa si subimos el valor de C, por ejemplo? Sube aún más el beta. Porque yo estoy diciendo que voy a aceptar si hay más de 5 artículos defectuosos. Entonces, si yo aumento este valor, si se fijan, el beta aumenta. Porque significa que yo voy a aceptar más cosas que estén malas. Entonces, si pongo, por ejemplo, C0, el beta baja mucho, pero el alfa sube. ¿Y por qué pasa eso? Porque en el fondo,
¿qué estoy diciendo con que sea cero? Como que voy a aceptar todo, porque en el fondo, acuérdense que C es el nivel de rechazo. Si es menor a C, lo acepto. Si es mayor a C, lo rechazo. Rechazo si es mayor a C. Entonces, cuando el que C sea 0, es como que estoy diciendo que no, a ver cómo decirlo. Como que casi nunca va a salir una muestra mala, porque voy a rechazar todo. No voy a rechazar todo porque el C es muy chico. Entonces digo, no, esto lo rechazo. Entonces voy a rechazar muchos lotes que en verdad estaban buenos y yo los voy a rechazar. Y por eso el alfa también sube. Voy a rechazar muchos lotes que estaban buenos y que yo dije que estaban malos, que es lo que en la definición del alfa. Rechazo el lote y el lote estaba bueno. Cuando rechacé muchos lotes buenos y por eso el alfa es más grande. Entonces, así uno va jugando con los valores de C y cómo va variando el alfa y el beta. Por ejemplo, el n también, si es que lo aumento, quizás sea más exacta mis valores. Entonces, por ejemplo, aumentémoslo a 100. El beta disminuyó bastante. Si se fijan, antes era 68 y ahora es 23. Pero el alfa aumentó. Entonces, se fijan, de esa forma uno va como variando los parámetros y entendiendo por qué dan esos valores de alfa y de beta, el qué significa. Igual es algo importante como saber interpretarlo. ¿Se entiende o fue como muy enredado lo que dije recién? Sí, se entiende. Y después entran en juego los costos, ¿no? Que de repente es mejor pagar un poco más, pero no tener porcentajes tan altos. Claro, porque en el fondo, quizá antes, acá, acuérdense que beta es como el riesgo del consumidor. Entonces, si beta es muy grande, voy a perder mis clientes. Entonces, quizá me conviene cambiar mi plan de muestreo, cambiar estos datos, en el fondo cambiar el C y el N, para no perder mis clientes. Entonces, así uno va jugando en el fondo también, lo que tú dices, como con los costos. Quizás me conviene hacer una muestra más grande, gastar más plata en eso. Voy a hacer una muestra más grande, gastar más plata, pero voy a bajar mi beta. Entonces no voy a tener tanto riesgo en perder a mi consumidor. Claro. Ahí pueden ustedes ir probando y ir cachando cómo van cambiando los valores. Eso sería la guía de hoy. Terminamos por primera vez, terminamos antes. Así que si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo, cualquier cosa, pregunten nomás. Y yo tengo preguntas, pero son más de la tarea. Ah, ya. Entonces, ¿alguno tiene preguntas a la ayudantía para terminar esto? Y vamos con la tarea. No por acá. Yo tampoco. Ok. Entonces voy a dejar de compartir. Yo tampoco.